Qué alegría compartir con ustedes esta oportunidad de este viaje. Es un sueño para mí y pues creo que también es un sueño para ustedes, como un viaje realmente especial, ¿no? Hemos querido titular este viaje con Ana, La herencia cristiana de Turquía. Y para mí realmente ha sido muy especial y muy gratificante encontrar en este territorio una, una raíz del cristianismo muy especial, muy especial. Aquí, en este primer mapa que he titulado Turquía es territorio bíblico, bueno, aquí ustedes pueden reconocer por donde paso el cursor lo que conocemos nosotros como Tierra Santa, en general Israel, territorios palestinos, el Líbano, la tierra donde estuvo Jesús. Aquí obviamente pues empezó nuestra fe desde Jesucristo, ¿no? Este es el primer eje de nuestra era cristiana. Pero de ahí el siguiente eje de nuestra era cristiana es lo que antes se llamaba Anatolia y hoy llamamos Turquía. Son los dos pies de apoyo en cuanto, eh, en cuanto vida cristiana, en cuanto territorio bíblico. Aquí también hay otros territorios de la Biblia muy importantes. En este mapa les reúno pues aquí todo lo que es la Mesopotamia, lo que es actualmente Irak, todo lo que es el Imperio Persa, lo que es Irán, todo lo que es Egipto, lo que es Grecia. Aquí en este mapa como que se concentra mucha historia que está en la Sagrada Escritura. Pero de todo este mapa, si uno puede decir cuáles son los dos territorios más importantes desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista cristiano, yo diría que, para empezar, como decía, Tierra Santa, la tierra de Jesús, y de ahí, como un segundo momento muy importante, lo que hoy es Turquía. Entonces, así como para que se hagan una idea de cuál es la propuesta que se ha pensado y qué cosa es lo que se quiere vivir, lo que se quiere buscar con este viaje, primero, desarrollemos un poquito esta idea de, de la Turquía cristiana, ¿no? Pero para, para ir a Turquía, de la Turquía bíblica, veamos este mapa de la época de los sumerios, donde esa cantidad de puntos rojos que están ahí son una cantidad de ciudades que fueron supremamente prósperas. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y estas ciudades muy prósperas estaban entre dos ríos, que obviamente todavía existen, que es el Tigris y el Éufrates. Estos dos ríos que generaron esta región eh, generaron un desarrollo tan importante que de aquí hay muchas historias del Antiguo Testamento. Podemos identificar los 11 primeros capítulos del Génesis inspirados en historias de este territorio. Ya ustedes pueden imaginarse en medio de esa geografía ciudades entre dos ríos que desembocan en el Golfo Pérsico. Es mucha ventaja, por un lado agrícola, por otro lado comercial, toda la navegación que se pudo desarrollar y se desarrolla en esos ríos. Entonces, ese es un foco de cultura, de progreso, de referencia muy importante. Pero estos dos ríos, que están actualmente en Irak, ¿no? ¿Dónde nacen? Nacen en Turquía, en las montañas de Turquía. Entonces, de esta área que le señala acá con esta cantidad de puntos rojos de ciudades importantes, salen los primeros 11 capítulos de la Biblia, y en el capítulo 12 comienza a narrarse la vida de Abraham, en el capítulo 12 del Génesis. O sea, la primera parte de la Biblia ya tiene este territorio que se conecta con Turquía, porque además de que estos ríos nacen en las montañas de Turquía, de la actual Turquía, Abraham
quien es originario de Ur, que queda al sur de Bagdad, cuando sale de su tierra, sale con su padre, sale hacia el norte. ¿Y por qué sale hacia el norte? Porque en realidad, ¿a dónde quería llegar Abraham? Quería llegar a lo que hoy conocemos como Tierra Santa, y ahí termina llegando a Egipto. Pero ¿por qué hace esta curva tan larga para poder llegar a la región, por ejemplo, de Egipto? Porque era una, según cuenta la Sagrada Escritura, era una familia de ganaderos, y tenían muchísimo ganado, muchísimo. Y uno no podía viajar con toda esa cantidad de ganado, no podían ser nómadas ajenos al río, ajenos a la agricultura, a la comida de los animales. Y por eso tienen que ir subiendo por donde va el río Éufrates, y en ese viaje largo, en una primera etapa, con todas sus tiendas, tenemos que imaginarnos un grupo de nómadas con todas sus tiendas, con sus ganados abundantes por todos lados, llegan al final a este sitio que la Biblia llama Harán, pero que hoy se llama en Turquía Sanliurfa. Entonces, qué interesante que ya en la Turquía mesopotámica, en el lado este de Turquía, ya hay este referente del personaje más importante de la Biblia en los orígenes del judaísmo, y con eso también en los orígenes del cristianismo. A mí eso me parece fascinante, me parece supremamente especial. Y es aquí en Harán, en hoy Sanliurfa, hoy Turquía, donde Dios le dice a Abraham: deja tu tierra que te voy a llevar a un lugar donde te quiero instalar y te quiero bendecir. Eso está en Génesis 12. Entonces, hacer este contacto, este reconocimiento con la Biblia, el Antiguo Testamento y con los inicios de la Sagrada Escritura, a mí me parece supremamente especial, y me va dando el valor, el termómetro, la medición de qué va representando en general el territorio turco actual como un territorio bíblico, como un territorio para nuestra fe, ¿no? Si seguimos un poco algunos elementos, aquí está el monte Ararat. ¿Y por qué es famoso este monte en la Biblia? Porque se dice de que en el diluvio universal, el arca de Noé, ahí, cuando ya bajaron las aguas, se quedó estancado, sepultado en esas nieves de ese monte. Entonces, son elementos, obviamente, narraciones, muchas de ellas que no necesariamente son narraciones históricas, pero son narraciones que toman como referencia la geografía de un lugar, y aquí el monte Ararat, que queda muy al este de Turquía, muy al este de Turquía, pues es parte de la Biblia, de esa narración bíblica donde Turquía es parte del escenario, ¿no? Y ya pasando al Nuevo Testamento, aquí tengo un mapa donde sobre todo sobresalen y resalta la Grecia como ese lugar cultural de una influencia sobresaliente, y tenemos aquí a hoy Turquía, que fue el epicentro con Bizancio, con hoy Estambul, donde es la capital del Imperio Romano de Oriente. Aquí hay un, un pie de apoyo que es interesantísimo, y vamos a mirarlo un poquito aquí para empezar con San Pablo, ¿no? San Pablo nació en Tarso, y ahí está la flecha roja. ¿De dónde queda Tarso? Entonces, San Pablo nació ahí, y podemos decir que coincide la región, lo que había en la región, que era una región culturalmente muy, muy importante, de mucho nivel intelectual. Entonces coincide con su estilo de escribir, con su estilo de vivir, con su estilo de hablar, con su capacidad de influir,
Entonces, eso ya te va dando un dato de que rápidamente los pescadores de Galilea, que tampoco no es que no eran personas capaces, pero no tenían la formación que Pablo sí recibió por haber nacido, crecido y formado en esa región tan griega y tan intelectualmente alta que no la había en el mar de Galilea. Y cuando uno lee los hechos de los apóstoles, ahí aparece Antioquía, ahí está subrayada con otra línea amarilla, y Antioquía en los hechos de los apóstoles dice que es el primer lugar donde se comienza a llamar a los seguidores de Jesús como los cristianos. Eso está narrado por San Lucas, quien escribe los hechos de los apóstoles. Entonces, ¿Antioquía dónde queda? Queda actualmente en Turquía, muy cerca a la frontera con Siria. Se van sumando elementos de lugares que uno dice, qué interesante, en Tierra Santa están las huellas de Jesús, por decirlo de una manera. En Turquía, en Grecia, están las huellas de Pablo, como el gran eh, difusor de la fe cristiana de una manera muy, muy importante, muy importante. Entonces, si seguimos avanzando en las diapositivas y vamos comenzando a ver cómo en los Hechos de los Apóstoles se narran los viajes de San Pablo, a dónde viaja San Pablo después de su conversión, camino a Damasco, cuando se convierte, cuando acepta a Jesucristo, cuando descubre que Dios lo llama a ser un apóstol del Señor. Él no era de los 12 apóstoles de Jesús, es un apóstol llamado posteriormente. Entonces, San Pablo comienza sus viajes apostólicos. ¿En qué región? Fundamentalmente en lo que hoy es Turquía. Entonces, aquí les pongo una lista así como rápida de lugares en territorio hoy turco por donde San Pablo estuvo. Y podríamos decir que San Pablo estuvo en Turquía como en su propia casa, en su propio ambiente. Hablaba a los judíos de esta región, les hablaba de Jesucristo. No tenía muchísimas veces una respuesta como él esperaba. Obviamente había un rechazo porque era una propuesta demasiado fuerte, aceptar a Jesús como el Mesías, pero también, así como le habló a los judíos, también buscó hablarle a los que no eran judíos, a los que se les suele llamar los gentiles, los paganos, ¿no? Pero aquí donde Pablo se va moviendo en un primer viaje, veamos un poco este mapa del segundo viaje, que de todo lo que se puede mencionar, aquí hay estos dos personajes que son personajes de la Sagrada Escritura, de la Biblia. A la derecha está Timoteo, que ayer hemos celebrado a Timoteo y Tito, discípulos de San Pablo. Discípulos de San Pablo. Timoteo se vinculó al cristianismo con San Pablo en Listra, y el personaje que tenemos a la izquierda arriba es San Lucas. San Lucas también conoció el cristianismo por San Pablo en territorio que hoy es Turquía. Específicamente, como dice Lucas mismo, quien escribe los Hechos de los Apóstoles, hace como una especie de recopilación histórica y él dice que se vincula aquí en esta ciudad que en el mapa se llama Troade, ¿no? Entonces, este fue el segundo viaje de San Pablo, donde también se fue por el lado de Grecia, pero estamos hablando del territorio hoy turco, y qué interesante que aquí hay algunos personajes que no eran simplemente eh, gente con inquietudes espirituales, era gente intelectualmente muy preparada, intelectualmente muy exigente, y que cuando Pablo les habla, apela muchísimo a sus inquietudes espirituales e intelectuales. Si uno junta a Pablo, a Timoteo, a Tito, a San Lucas, ya tú ves que desde los primeros momentos de la era cristiana ya existía un nivel de personas que iban como cubriendo la pirámide social, por decirlo de alguna manera, en donde
todos iban abonando, aportando a crear comunidades con una convicción bastante consistente, no solamente desde un punto de vista emocional, porque si algo atrajo del cristianismo fue el amor, en lo que Jesús dijo en la última cena, ¿no? Que todo el mundo cuando los vea diga, miren cómo se quieren. Hay una propuesta de amor y de caridad que tiene el cristianismo, que es una fuerza de atracción muy importante. Pero siempre hay personas distintas en la vida y hay otras personas que prefieren, digamos, que les hables con un acento importante desde el punto de vista intelectual. Y Pablo, y Timoteo, y Tito, y Lucas, por hablar solamente de ellos, llegaron también a estos otros niveles y se fueron creando comunidades con personas de diferentes perfiles, por decirlo así, sociales y culturales, ¿no? Lo que primero era la conversión de los judíos. Todos los apóstoles eran judíos que siguieron a Cristo y por eso se le llama los judeocristianos. Pablo era un judío, era un judeocristiano, pero muy rápidamente, en este avance en Turquía, donde habían judíos, pero no era el número predominante en la región. Y además, muchos de ellos no aceptaron el cristianismo. Entonces, el cristianismo fue reuniendo cada vez más personas en comunidades eclesiales, a más personas que eran más bien de otra religión, de la religión pagana, o tenían muchos dioses, o eran de los dioses griegos, que justamente los romanos también lo asimilan. Entonces, acá hay un fenómeno muy interesante, cultural, religioso, y de evangelización que fue un reto enorme, ¿no? Un poco también, pasando al siguiente viaje de San Pablo, cuando uno también ve que San Pablo recorre estas ciudades de zona turca, hoy Turquía, y de zona griega, y cuando pasa por Éfeso, Éfeso era una ciudad supremamente importante. Y esta ruina que queda, que se llama la Biblioteca de Celso, que es una fachada que se ha reconstruido, o sea, si no la hubieran reconstruido no pudiésemos apreciar y dimensionar la magnitud de esa arquitectura. Y con la magnitud de la arquitectura, con la magnitud del proyecto, eh, podemos dimensionar lo exigente culturalmente, intelectualmente, que era Éfeso. Y ahí San Pablo estuvo 3 años. La biblioteca de Celso no se construyó en la época de San Pablo, pero se construyó unos pocos años después, lo que significa de que ya desde antes había justamente un progreso comercial, cultural, intelectual, un progreso enorme que va dando fruto a ser una de las bibliotecas más importantes de la historia de su tiempo. Era la tercera biblioteca más importante de esa época, de ese tiempo. La tercera más importante de toda esa región. Entonces, cuando uno ve que San Pablo va y predica el Evangelio en medio de la gente, en medio de desafíos muy grandes, en medio de muchos rechazos de judíos, de paganos, en fin, tenía que buscar dar respuesta a todo y en medio de las dificultades fue creando realmente unas comunidades de personas donde, además de San Pablo ser un tipo muy inteligente y muy dotado, digamos, en la oratoria, también se puede ver en sus cartas, en los Hechos de los Apóstoles, se puede ver que era un tipo muy apasionado y que realmente anhelaba el amor de Jesucristo. Entonces, hay un conjunto de cosas que van dibujando el perfil del apóstol, y desde el perfil del apóstol, el perfil de la región y de lo que San Pablo fue creando la semilla en esta zona del mundo. Ya un cuarto viaje de San Pablo, ya es un cuarto viaje como prisionero. En un momento lo enjuician y todo, y él, como había nacido en Tarso, territorio romano, él dijo, yo soy ciudadano romano, y entonces apela al César, y lo tienen que mandar a Roma, y ya ese es un viaje muy distinto a estos, y ahí es donde San Pablo comienza, a partir de ese cuarto viaje,
ha, ha tenido una presencia importante en Roma. Pero antes, este fue un territorio de San Pablo, digamos que desde su nacimiento, como su propia casa que buscó evangelizar y que sembró semillas en muchas ciudades que fueron creando el cristianismo que hoy tenemos en nuestra vida. Pasamos a la siguiente diapositiva, y así como San Pablo fue muy importante, también resaltar que San Juan estuvo en esta región. Dentro de los 12 apóstoles, hay unos apóstoles que sobresalen, que tienen una categoría más importante, porque, para empezar, Pedro, porque Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, tú eres el primero entre todos, ¿no? Pero también el otro apóstol que estuvo casi que a la par de Pedro fue San Juan, y el otro apóstol que está casi que a la par de Pedro y Juan es Pablo. Pero ahora hablemos de Juan. Y San Juan estuvo en esta zona, especialmente la tradición nos dice que estuvo en Éfeso, que ahí se quedó viviendo y que fue creando comunidades alrededor de esta región. Y aquí es en Éfeso donde se encuentra su tumba, pues ya ahí ya no están sus restos, ya de sus huesos no queda nada, han pasado demasiados años, pero aquí está la huella espiritual que dejó también San Juan. Y de la huella que dejó San Juan, pues cuando uno lee el Apocalipsis que fue escrito, unos dicen que por San Juan, otros dicen que por un discípulo directo de San Juan, eh, pues entonces en el Apocalipsis se mencionan estas 7 comunidades, ¿no? Las 7 iglesias. Cuando dicen 7 iglesias, no pensemos en templos, porque en esa época no existían templos cristianos como ahora, sino que existían 7 comunidades. Entonces, mejor dicho, mencionan 7 comunidades como un número simbólico, como unas menciones referenciales, pero San Juan había creado más de 7 comunidades. El 7 es un número intencional dentro de toda la narrativa del libro del Apocalipsis. Entonces, de lo que podemos ver, por lo menos desde el Apocalipsis, es como San Juan no se quedó reducido a Éfeso, sino que también fue un apóstol de esta región. Ya solamente considerar la enorme influencia de San Pablo y la enorme influencia de San Juan, realmente Turquía es un territorio al que le debemos mucho nuestra fe. Preparando un poco esta presentación, me leía uno de los libros y un título que me llamó la atención es La cuna, Turquía como la cuna del cristianismo. Palestina, Israel, Tierra Santa en general, como la tierra de Jesucristo, la tierra donde Jesucristo activó, a partir de la fe judía, activó el Nuevo Testamento, un nuevo tiempo, una nueva era, pero aquí en Turquía fue como ese primer pie fuerte donde el cristianismo se consolidó como comunidades cristianas y también como pensamiento. Vamos un poquito más a este otro elemento que es muy, muy bonito, muy especial, que es que tomando la cita bíblica de San Juan, Juan 19, capítulo 19, pues dice que Jesús le dice a San Juan, ¿no? Ahí tienes a tu madre, y a María le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, a tu hijo. Entonces sigue diciendo la Biblia, y desde ese momento el discípulo, Juan, la recibió en su casa, ¿no? Entonces es como, o en todo caso muchos han interpretado, de que después de ese momento, cuando ya Cristo sube al cielo, María se va con Juan a lo que sigue de la vida, ¿no? Y hay quienes han interpretado de que la Virgen María se fue con Juan hasta Éfeso. Entonces, por eso se conserva aquí uno de los santuarios marianos importantes en el mundo, ¿no? Un santuario mariano cristiano, un santuario mariano donde de las personas que me han testimoniado su experiencia en este lugar, siempre me han contado que ha sido muy especial, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos
de San Pablo a San Juan, y le sumamos a la Virgen María, mejor dicho, o sea, esto es eh, un sitio donde no es la lejana Turquía, sino la Turquía que se va volviendo cada vez más entrañable en nuestra experiencia espiritual cristiana. A muchos cristianos, muchísimos, infinidad incontable cristianos de esa región durante 2000 años, nosotros le debemos nuestra fe, a muchísimos. Entonces, no es simplemente un territorio interesante para el turismo, que lo es, para la cultura, que lo es, mejor dicho, Turquía es infinita, o sea, no, es uno de esos países que siempre tienen mucho que dar, y lo que uno puede invertirle de tiempo siempre uno se sentirá que se queda corto, ¿no? Y este es un sitio especial también para visitar por el tema de la Virgen María. Entonces, cuando uno ve las imágenes, por ejemplo, esta de la iglesia fundamental, principal de Estambul, la Santa Sofía, Hagia Sofía, como se dice en griego, y ve este ícono de la Virgen María, que no solamente está ahí, sino también en otro lado de esta enorme basílica. Entonces, uno va viendo de que la Virgen María eh, no simplemente está como de manera casual en Éfeso, como de manera, una historia bonita, una anécdota, sino que uno va recorriendo diferentes lugares cristianos en Turquía, y así como te encuentras a Jesús, te encuentras a María. Y cuando yo pongo acá, es la tierra de la Madre de Dios, pues fue porque en Turquía fue donde se defendió el lugar de María como la madre de Jesús. Fue el lugar donde se definió y se luchó y se peleó doctrinalmente hablando que María sí era la madre de Jesús y que se merecía el título con todo lo que significa la palabra, porque es la madre de Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Dios que se ha hecho hombre. Dios verdadero, hombre verdadero. Si es mamá de la parte humana, y como Jesús no se parte en dos, sino que hay una unión perfecta de lo humano y lo divino, entonces María también es parte, es madre de la parte divina. María no es madre de Dios Padre, María no es madre del Espíritu Santo, María es madre de Jesús. Y siendo madre de Jesús, desde él, desde ahí, es que viene el título de Madre de Dios. ¿Cómo será de entrañable la vida de María para los cristianos en el territorio de Turquía, de que justamente en Éfeso fue esta defensa doctrinal donde no solamente hubo el debate teológico de definir si era o no era la madre de Dios, si se le podría llamar la Teotocos, la madre de Dios, Teo, ¿no? Si se le podría decir definitivamente sí, o solamente como la mitad era la mamá de la mitad de Jesús. No, no, es la mitad de Jesús total. Cuando salieron los obispos de aquel entonces del Concilio Ecuménico de Éfeso, salieron a proclamar que se había aceptado que María es la madre de Dios, en Éfeso se encendieron velas. O sea, no era simplemente un tema doctrinal. Las personas ya sentían que eso era así, y por eso encienden las velas de su fe, las velas de la gratitud, de darle gracias a Dios porque se ha podido reconocer de manera oficial y ya no negociable de que María es la madre de Dios. Y vayamos a estas historias de la Virgen María como parte de las entrañas cristianas desde los orígenes, y es que hubo en uno de los tantos intentos de conquistar Constantinopla, o sea, Estambul, vienen los musulmanes en este ataque del 717, y resulta que justo después de tanta defensa, la ciudad termina de vencer a los musulmanes que atacaban en ese momento en la fiesta de la Virgen. La victoria fue el 15 de agosto, una fiesta que ya desde años antiquísimos
se le dedica a la Virgen como el día de la dormición, que es el día que nosotros llamamos el día de la Asunción. Entonces, cuando se enteran de que se ha vencido ya de manera definitiva este nuevo intento de conquistar Constantinopla, pues el fervor, el amor y la gratitud a la Virgen fue enorme, ¿no? Y todo va sumando a esto que, como decía, hay el título de la herencia cristiana de Turquía. Hay mucho que se puede ver y agradecer, ¿no? Aquí un dato más. Los 7 primeros concilios ecuménicos, es decir, concilios aceptados tanto por la Iglesia latina, que también se llama la Iglesia romana o la Iglesia de Occidente, como la Iglesia griega, que es la Iglesia de Oriente, estos concilios donde participaban obispos que de estos dos lados del mundo, los 7 primeros concilios que fueron definiendo temas cruciales, se realizaron en lo que hoy es territorio turco. Estambul, Nicea, Calcedonia, Éfeso. Y a partir de esto es que también en un momento surge el credo. Lo que nosotros rezamos en la misa los domingos, especialmente, surge de esta región del mundo y de esa etapa de la historia. Decíamos que pues, a ver, hay que entender entre lo de Oriente y lo de Occidente, ¿no? Desde muchísimo tiempo, desde justamente el Imperio Romano, se entendían así, ellos hablaban entre ellos así, los de Occidente y los de Oriente. Entonces, la capital del Imperio Romano de Oriente era Constantinopla. Y en un momento, por cuestiones políticas, con Constantino se fue fortaleciendo, estamos hablando del siglo IV, se fue fortaleciendo más el lado oriental de manera política y de manera como eje de todo el imperio que con respecto a Occidente. Entonces, con Constantino surge un punto de aún más fortalecer no solamente esa parte política del imperio, sino también con su madre Santa Elena, de fortalecer el cristianismo. Y así empezó una nueva etapa con Constantino de la era cristiana. Uno de los tantos frutos de esta era cristiana son los cristianos que ya venían, como decíamos, de San Pablo, de San Juan, desde tantos otros, Timoteo, Tito, en fin. Pero había una experiencia de buscar la oración, una experiencia de buscar respuestas espirituales, y eso se dio como un epicentro en Capadocia, una región que tiene una cantidad de iglesias en medio del desierto, como esta que vemos en la foto, donde no solamente es una decoración, ahí hay mucha historia espiritual que combina tanto la oración como lo doctrinal, como el mensaje de la fe a partir de las imágenes. Y esto que es toda una herencia, tuvo un pie de apoyo, tuvo un impulso muy especial a partir de lo que se llaman los padres capadocios. Los padres capadocios no eran todos los padres que vivían en Capadocia. Los padres capadocios son un título especial que se les dio de manera muy particular a 3. Aquí en esta foto de varios santos, todos de Capadocia, y la mayoría de ellas familia. Aquí el principal es el que está en el centro, San Basilio. Se llama San Basilio el Grande. Después está su hermano, que es San Gregorio de Niza, porque fue obispo de Niza, y después San Gregorio Nacianceno, que era muy amigo de la familia. Y aquí está su hermana Macrina, y aquí hay otro Pancracio, y aquí está el padre de Basilio, y si no estoy mal, esta es la madre de Basilio. En fin, fueron unos personajes que sobresalieron entre tantísimos cristianos que guiaron de manera muy, muy valiente el cristianismo, no solamente ya con argumentos, sino, por ejemplo, la propuesta que hizo San Basilio a nivel solidario
de construir una ciudad donde la solidaridad tenía que primar, fue una cosa absolutamente inusual, fue impresionante. Entonces, el tema de la caridad, el tema de la solidaridad, no era simplemente una cuestión de discutir de manera mental, sino de vivir de manera real la fe como Cristo nos la había mandado, ¿no? Ese ámense unos a otros como yo los he amado, y ese de proyectar la solidaridad fue un sello de toda esta familia, de todos estos personajes santos que aquí les pongo en esta fotografía. Entonces, los padres capadocios de todos estos santos que salen acá son tres: San Basilio, San Gregorio de Niza y San Gregorio Nacianceno. Entonces, bueno, ya voy cerrando un poco y creo que un poco definir qué cosa es lo que queremos en este viaje, o lo que yo me he propuesto y realmente me hace ilusión, y es, primero, a ver, nos vamos en Semana Santa, y nos vamos en una Semana Santa que va a ser muy especial, donde por un lado no tendremos todas las liturgias como las podemos hacer en una parroquia, pero celebraremos la liturgia en lugares muy especiales, en lugares únicos, en lugares claves en toda la cadena de la historia de nuestra fe. Los orígenes de nuestra fe, vivir la Pascua en esos lugares para mí es como conectarnos con la raíz, conectarnos con San Pablo, con San Juan, sobre todo, pues, por supuesto, con la Virgen María y el centro de todo, Jesucristo, por supuesto, ¿no? También me parece interesantísimo conocer a los cristianos ortodoxos, que son nuestros hermanos directos. La Iglesia Católica Latina se separó de la Iglesia Oriental con muchas sedes, con muchos patriarcados, por cuestiones políticas, por coyunturas, pero en el fondo rezamos el mismo credo, celebramos la Eucaristía, ambas Eucaristías tienen el mismo valor espiritual, y los sacramentos en general. Tenemos diferentes maneras, ritos distintos, pero la esencia es la misma. Entonces me parece muy interesante conocer más de cerca la vida de nuestros hermanos en la fe, que son los cristianos ortodoxos, y eso siempre es un tema que te abre no solamente el conocimiento, sino también el espíritu. También, no solamente aquí no se trata de una peregrinación, ¿sí? Es una excursión, es un viaje que combinará una experiencia religiosa, una experiencia cultural y una experiencia recreativa también. Nada es camisa de fuerza, hay una propuesta, hay unos horarios, sí, hay unas rutas, pero también la dinámica es bastante libre y bastante espontánea, en lo que también vamos viendo que el grupo quiere vivir, ¿no? Entonces, me parece bonito combinar la vida de fe con el aspecto cultural y, por supuesto, también el recreativo, que es parte de la vida, ¿no? Estambul, antes Constantinopla, antes Bizancio, es la cuna del arte bizantino. Entonces, lo que uno puede conocer de arte bizantino allá, ver de primera mano las obras de arte que comenzaron a surgir después de superar con una enorme reflexión, de superar esa prohibición del Antiguo Testamento, no te harás imágenes, y después de reflexionar de por qué sí hacerse imágenes, y como parte de Jesucristo, es Dios que se ha hecho, nos ha mostrado una imagen, en fin, ahí vamos a encontrar la cuna del arte bizantino, que es la raíz del arte cristiano en el mundo entero. Ahí comenzó nuestro arte cristiano, en Estambul, en Bizancio. También me parece interesantísimo compartir con hermanos de las religiones monoteístas más importantes del mundo. Los judíos, quienes son nuestros padres en la fe, con ellos comenzó nuestro cristianismo, con Abraham, nosotros cristianos, que tenemos los cristianos ortodoxos, y con el islamismo, quien surge bebiendo también tanto del judaísmo como del cristianismo. Me parece muy bonito que nuestro guía sea un turco de religión musulmana,
que ha estudiado mucho nuestra fe cristiana, ha estudiado mucho la Biblia y puede explicarnos varias cosas desde su experiencia y también con sus limitaciones y todo el respeto del mundo, cosas que iremos visitando junto con él, ¿no? Con su guía. Entonces, qué bonito tener una experiencia de diálogo natural, fraterno, de respeto, donde las religiones no pueden ser expresiones de grupos cerrados que discuten y se pelean con los demás. Creo que importantísimo siempre ir alimentando una y otra vez una sana convivencia con las experiencias de todas las personas, y en este caso de todas las religiones, y estas religiones, somos tres religiones hermanadas, y eso creo que es muy saludable reconocerlo. Y leyendo un libro que se llama Estambul, la ciudad de los tres nombres, una copié esta frase que me pareció genial de un poeta francés que yo no conocía, que es del siglo XIX, y dice esto, ¿no? Si solo se nos permitiera echar un único vistazo al mundo, deberíamos contemplar Estambul. Entonces, bueno, hay mucha expectativa de mi parte. Vamos a ver pues, si es que logramos armar el grupo, si es que se puede. Y aquí con Ana Gulden, con su empresa, tenemos pues todas las facilidades y el soporte para hacer un viaje bonito, cómodo, seguro, profesional, bien respaldado y demás, ¿no? Muy bien, entonces, Ana, te dejo la palabra o en general, abrimos los micrófonos, compartimos un poco qué les parece, y también, Ana, no sé si tú quieres hacer una explicación de tu parte logística. Gracias. No me quiero ir hasta tan tarde. Yo lo que sí quería en este momento es presentarte, porque tengo personas que entraron y vi que no te habías presentado. El padre va a estar como guía espiritual, va a estar en las misas que vamos a hacer en Turquía y va a ir acompañado también de un guía que les voy a presentar, que es Joaquín de Turquía, para que ustedes sepan con quién va a estar estos dos. Va a ser muy especial porque son dos personas con muchísima sabiduría. El padre Javier Alvarado es sacerdote católico, teólogo de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, máster en teología pastoral de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Su tesis sobre la catequesis cristológica jesuita en las pinturas de las iglesias de San Pedro de Lima y la penitenciaría le abrió las puertas para realizar estudios en Roma sobre arte cristiano contemporáneo, iconografía cristiana y museología en los museos del Vaticano. En el 2020 abrió su canal de YouTube para que por favor lo sigan, Arte y Espiritualidad. Es apasionado por los viajes y la fotografía, originario de Lima, Perú, reside en Colombia hace 20 años, pero ya tiene corazón colombiano, ¿cierto, padre? Que usted ya es uno de los nuestros. Bueno, en compañía del padre Javier Alvarado, voy a tener uno de los guías que yo también más quiero, que me acompaña, que es Akin Aquino, le decimos Joaquín de Turquía. Él es un guía licenciado en Historia y Cultura por la República de Turquía, licenciado en Periodismo, Relaciones Públicas y Fotografía también. Y desde hace más de 20 años recorre Turquía con expediciones de viajeros de habla hispana, portuguesa, italiana e inglesa, idiomas que habla con fluidez, experto en la herencia cristiana y las civilizaciones de la Mesopotamia turca. Ha viajado a más de 72 países, vivido en 4 de ellos, originario de la costa egea de Turquía, donde reside con su esposa y sus 2 hijos. Tiene su canal de YouTube, que llamamos Joaquín de Turquía, donde lo siguen más de 25.000 personas de diferentes países. Con esto y con un espectacular itinerario que hemos logrado hacer junto con el padre y con Joaquín, vamos a viajar el 8 de abril hasta el 20. Teníamos en un principio un itinerario más o menos de 17 días donde íbamos a viajar también a la Mesopotamia turca, pero pues nos habían dicho que era mucho tiempo
Entonces lo cortamos y creo que ya varios de ustedes tienen el itinerario. Las personas que no lo tengan y quieran, por favor, comunicarse ya conmigo para mirar la parte de la logística, porque bueno, ya estamos cerca, hay que comprar tiquetes. Yo no tengo problemas con hoteles, porque generalmente viajamos a hoteles que ya tengo reservados para pasajeros, pero sí en la parte de hotelería. Es importante que miremos eso. Como les dije, estará el padre Javier, y Joaquín estará con ustedes, y yo generalmente viajo, trataré de estar 1 o 2 días o de pronto en uno de esos, de esas ciudades, ya sea Capadocia o Antioquía, que se llama Antakya en turco, o estaré con ustedes en Estambul, o no hay necesidad. Yo creo que después de estos dos caballeros que los van a acompañar a ustedes, pues ya tienen una buena parte cubierta. Si hay alguna pregunta, por favor, si quieren saber algo más, me dicen. Les voy a dejar por acá el chat mi correo electrónico. En este momento, no, aquí no hemos hablado, pero sí, claro, ya están los costos, ya tenemos todo organizado en esa parte. No lo quisimos traer hoy, pues porque era pues una presentación que el padre quería hacer, pero si quieres se las muestro, si tienen tiempo. Sí. ¿Listo? Bueno, entonces voy a mostrarle el itinerario. Les voy a pasar un itinerario general. Vamos a estar en Estambul. Llegamos el domingo de Ramos. Este día tenemos unas visitas, pero también hay una misa en la Basílica Catedral del Espíritu Santo para celebrar la misa del domingo de Ramos. Ese día estamos, el domingo 10 de abril. El día siguiente vamos a salir temprano hacia Antioquía. Es un viaje en avión, ya que pues Turquía es más o menos de grande como Colombia, y hay un vuelo más o menos de 1 hora, 2 horas desde Estambul hasta Antioquía. Ahí hacemos nuestras visitas, vamos a ir a la Cueva de San Pedro, vamos a ir al Museo Arqueológico de Antioquía. También descansamos en un hotel espectacular. Por favor, también les pido que me sigan en las redes sociales. También les pongo ahorita mi cuenta de Instagram, porque voy a estar posteando información sobre este viaje. Vamos a estar en un hotel bellísimo que fue inaugurado en el 2020, donde es un hotel museo. Museo, lo descubrieron hace 15 años, están haciendo excavaciones, y es un museo de mosaicos total. Y ahí vamos a dormir, a pasar 2 noches. Después de Antioquía, vamos para Tarso, donde vamos a conocer la ciudad donde nació San Pablo. De ahí seguimos el camino por bus hacia Capadocia, donde llegamos a la hermosísima Capadocia, que la gente lo conoce por sus viajes en globos, pero pues ya el padre nos contó sobre la importancia de las iglesias que hay dentro de Capadocia. Vamos a visitar varios sitios, pues Capadocia fue donde San Basilio y San Jorge nacieron. Estaremos en un hotel de cueva de lujo. Es muy importante también esta parte de logística, porque vamos a ir muy cómodos en buenos, modernos y confortables carros o buses. La idea es que saquemos un grupo de 12 personas, es lo mínimo, pues, para poder salir. Lo máximo, yo tengo contemplado 18 o 20 personas como máximo, pero generalmente es mejor grupos más pequeños. Vamos a estar en Capadocia 2 noches. De Capadocia vamos a ir a Konya. En Konya estaremos, llegamos el Viernes Santo. Vamos a estar allí un día. De ahí salimos hacia Pamukkale. Perdón, pasamos por Konya, por Yalvax, y vamos hacia Pamukkale. También vamos a visitar algunas iglesias del Apocalipsis, la Odisea, el Valle del Ico, iremos a Kushadasi. Este es un viaje donde hemos organizado, que es un viaje clásico que se va a Turquía, donde también
San Pablo pasó por varios sitios donde se hace recorrido también de los pasos de San Pablo. Como decía el padre, no solamente es a nivel del cristianismo, sino también vamos a ver muchísima historia. Vamos a visitar a la Hierápolis, la Odisea y Colosea. Vamos a estar en, en Éfeso, vamos a tener una visita en Éfeso, conociendo las ruinas. Vamos a ir a la tumba de Juan el Evangelista, en la casa de la Virgen María, que es muy especial, también vamos a tener una misa. Ya de ahí salimos para Estambul, terminamos en Estambul, vamos a conocer esa Estambul bizantina, esa Estambul musulmana, otomana, junto con el padre y con el guía. Vamos a ir al Gran Bazar, tenemos que conocer esas partes, esos sitios íconos de Turquía, de Estambul, obviamente. Y vamos a estar 2 días en Estambul para salir ya el día 20 de abril. Los costos en habitación doble son 3.650 por persona, o en habitación sencilla es 4.150 por persona. Como dije, mínimo 12 personas para salir en este viaje, que incluye desayunos en todos los hoteles, guía licenciado de habla hispana en privado durante todo el recorrido, acompañamiento del padre Javier los 13 días, autobús privado con aire acondicionado durante todo el recorrido, visitas y entradas a los sitios de interés mencionados en el itinerario, vuelos domésticos, Estambul, Antioquía, Esmirna, Estambul, 2 vuelos en clase turística dentro de Turquía, vehículo privado con chofer en los paseos y traslados, que esto es súper importante, todos los traslados del aeropuerto, hoteles, aeropuerto en servicio privado, almuerzos sin bebidas según el itinerario. Vamos a estar en muy buenos restaurantes. Para las personas que no me conocen, yo estoy dedicada a Turquía hace 10 años, casada con turco hace 23 años, soy colombo turca, residente aquí en los Estados Unidos, amante de la historia de Turquía, no tan conocedora como el padre Luis Alvarado, que conoce muy bien la parte cristiana. Yo soy un poquito más hacia la parte de la cultura, que la conozco muy bien. He vivido por temporadas en Estambul. Mi familia es de la zona del Mar Negro y también de la parte del Mármara. Vamos a tener un paseo en barco por el Bósforo, alojamiento con desayuno en la habitación doble, cenas en Antioquía, Konya, Pamukkale y Kuşadası, restaurantes de gastronomía especial y en algunos hoteles de las ciudades. Los restaurantes son escogidos por nosotros, no es donde llevan a todos los turistas, no, es algo muy especial que tenemos, pues sí, como locales, y conocemos ciertos restaurantes que no va todo, pues van los locales nomás. Vamos a tener misas en los lugares sagrados e históricos mencionados en el itinerario con el padre Javier Alvarado. Y voy a tener una clase virtual de preparación previa al viaje sobre tips, cultura, historia, gastronomía y pues todas las preguntas que ustedes tengan. Y les tengo un regalo sorpresa que será entregado en Turquía. ¿Qué no está incluido? El tiquete aéreo internacional o de porción terrestre requeridos para llegar a Estambul. Es decir, que si ustedes se encuentran en Grecia, por ejemplo, si hay alguien que viajó a Grecia o está cerca de Turquía, no, ya sea ninguno de esas porciones terrestres, ni los tiquetes aéreos internacionales, ningún trámite de visado en caso de ser requerido. Aquí estamos con colombianos y con mexicanos y generalmente ninguno, no se requiere visa, pero sí se requiere, por ejemplo, que estén vacunados. Como todo está cambiando permanentemente, por ahora solamente requieren la vacunación. Cualquier vacuna es aceptada, las que están en Colombia o en México. No está comprendido las cenas en Estambul ni en Capadocia, ni las bebidas, gastos personales no especificados dentro del programa, paseo en globo en la Capadocia o en Pamukkale, propinas no específicas en el programa y seguro de asistencia al viajero y de gastos médicos que cada uno debe tener. Nosotros en Colombia estamos trabajando con una agencia de viajes, creo que ustedes conocen, Oliverios Tour. Ellos nos están ayudando y estamos en alianza. Yo no tengo IATA, no vendo tiquetes, los vende la agencia en Colombia y son súper recomendable en este momento, pues por todo lo que está pasando ahora.
Tenemos hoteles de 4 superior, hoteles boutique, algunos hoteles son de lujo, sobre todo el de Capadocia y el de hoteles boutique de lujo, el de Capadocia y el de Antioquía. Y hoteles de 5 estrellas dentro de la parte de Anatolia, perdón, que es en Konya, en Pamukkale y en Kushadasi. Esto sería la parte de logística. Y bueno, aquí alguien me dice, podemos dar testimonio que Ana María con Destination ofrece una experiencia maravillosa, llena de conocimiento y muy bien elegido todo. Excelentes hoteles, mil gracias. Claro, aquí Mónica Cuartas y sus hermanos viajaron con nosotros. Bueno, también, o sea, tengo facilidad de pagos. La idea es que esto esté pago por lo menos 15 días antes del viaje, pero pues se pueden hacer pagos cada mes. Eso lo conversamos. Yo recibo tarjetas de crédito también, no hay problema. Esa parte de logística está organizada. Y como les decía, hace 10 años tengo a Destinations Bayana Gulden. Soy caleña, pero exiliada ya hace varios años. Quienes me conocieron en Cali, tuve restaurante, Gulden Gourmet, con mi esposo turco. Ay, tan linda, aquí está diciendo que soy una persona muy confiable, sí. No solamente eso, sino que amo ese país, lo conozco muy bien, me encanta. Yo digo que yo no me enamoré de mi marido, sino del país como tal, de la comida, de la cultura, la hospitalidad tan hermosa que tienen esos turcos. Bueno, y algunas de ustedes me imagino que verán telenovelas, muchas verdades, muchos mitos. Bueno. Ah, muy bien. Bueno, pues en todo caso, tienen el mail de Ana, también en contacto conmigo. Aunque no todo el mundo tiene mi correo, entonces lo voy a escribir aquí en el chat. Y bueno, ya a la expectativa, a ver si es que logramos organizarnos para esta Semana Santa, ¿no?